Estamos agradecidos que hayamos sido dirigidos tan hermosamente con estos himnos que se han compuesto desde hace muchos años y ahora los seguimos entonando, alaban al Señor y nos ayuda a preparar nuestros corazones. Gracias por esos himnos. Por favor, abran sus Biblias en Judas. Vamos a estudiar los versículos del 20 al 21 y es la aplicación de lo que hemos estado estudiando. Esta es la aplicación. Vamos a comenzar en el versículo 17 y después vamos a leer hasta el 23. Judas escribe: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con amor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y la aplicación de todo esto, ya después de que hablamos de la apostasía, se describió, se identificó, Judas tiene 4 aplicaciones. Bueno, 5, si tú recuerdas, desde la semana pasada hablamos un poco acerca de esto, pero mira lo que dice: edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Este es un bosquejo muy simple, 4 mandamientos, y en el griego hay más. Es difícil verlo en el español, aunque aquí vemos 4 mandamientos. Realmente hay un mandamiento principal y este es que debemos de mantenernos en el amor de Dios. Esta es la gema de la corona y todo nos empuja hacia eso, mantenernos en ese amor. Así es de que tendremos 4 encabezados en esta mañana, pero una idea es la principal que Judas está resaltando aquí y nos lleva a ese punto, y simplemente debemos de permanecer en el amor de Dios. Nunca lo dejes. Y usa un lenguaje muy parecido al Señor Jesucristo, como dice en Juan 15:9: como el Padre me ha amado, así yo los he amado, permaneced en mi amor. Así como Cristo estaba pronto a ascender a su Padre Celestial, les deja un mandamiento muy importante: permanecer en mi amor, dice el Señor Jesucristo. Permanezcan en mi amor. Me imagino que Judas estaba luchando con esa terrible realidad de la apostasía que había llegado, y como estudiamos la semana pasada, él descubrió que algunos entre ellos que creía que eran creyentes eran realmente lobos rapaces vestidos de ovejas. Y mientras él está batallando con esta idea, y él se pregunta: ¿alguno llegará al final? Y pudiera yo ver que lleguen salvos verdaderamente. ¿Qué pudiera yo decirles para ayudar a esta gente? Y él pensó también exhortar a estos que estaban apartándose, y les dice: permanezcan en mi amor, permanezcanse, como dijo el Señor Jesucristo, en el amor de Dios. Así que en los últimos días habrá apóstatas que se burlarán de Dios y de su palabra, que seguirán sus propios deseos impíos y que crearán divisiones en el rebaño. Pero ustedes no sigan esas prácticas. Si ustedes se mantienen en el amor de Dios, van a estar firmes y no tienen por qué temer.
Este es la alerta que Judas les da. Y la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos mantenemos en el amor de Dios? ¿Cómo nos mantenemos lejos de esa apostasía, de esa caída? Y es lo que nos explica aquí en 4 puntos. Las primeras tres que vamos a describir son alertas, pero la última es la principal. Así es como te mantienes en el amor de Dios. Así es como permaneces. Mira lo que dice el versículo 20. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. Aquí vemos la exhortación de Judas. Les dice a sus lectores que se fortalezcan activamente, edificándose en la santísima fe. Por favor, ve conmigo a Efesios capítulo 2. Y aquí Pablo habla de una ilustración que aplica muy bien a lo que estamos diciendo. Habla de un edificio hecho de piedra y las piedras son los santos. Él escribe en Efesios 2:19 lo siguiente: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Antes estaban separados, pero ya no, ahora están unidos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Señor Jesucristo ha ordenado sabiamente su iglesia de tal manera que cada miembro de ella pueda desempeñar un papel en la edificación los unos a los otros. Y Pablo lo dice de igual manera en Efesios 4:11. Y Pablo les da estas instrucciones a la iglesia y les dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pastores, evangelistas, han sido dados a la iglesia para equiparla, para que hagan el trabajo de la iglesia. ¿Y cuál es ese trabajo? Edificarse los unos a los otros, que crezcan en su fe. ¿Por cuánto tiempo lo harán? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros vamos a hacer esto hasta que Él regrese. Y mientras lo hacemos, ¿cuál es el efecto? Él nos lo dice en el versículo 14, para que ya no seas niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Miren cómo nos edificamos, cómo crecemos, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo nos mantenemos en el amor de Dios? Porque nos amamos los unos a los otros, nos animamos los unos a los otros. En alguna manera que Dios te ha dotado, estoy seguro que es para que tú edifiques a tu prójimo, para que le ayudes a aquellos que están alrededor de ti, que están en Cristo Jesús. Efesios 4:29, mira lo que te dice: ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Judas dice: si quieres protegerte contra la apostasía, debes asegurarte que estás unido con el pueblo de Dios. Debes de edificarte sobre su santísima fe. Tu familia inmediata es grande y la familia extendida está bien, pero cuando se trata de protección espiritual, necesitas a la familia
la familia de Dios y la familia de Dios te necesita. Esto no significa que debes de ser negligente con aquellos que tienen tu apellido. No, habla de una mayordomía en el hogar que agrada a Dios. Y sin embargo, según la palabra de Dios, podríamos preguntarnos qué tan sabio es ese padre que incorpora en su familia inmediata la prioridad de estar con el pueblo de Dios, que protege a su propia familia y, y a ellos se edifican espiritualmente. Debemos de darle prioridad. Spurgeon decía, la edificación es una gran defensa contra los ataques de los escépticos y herejías. Los mismos lobos que se aprovechan de los ignorantes y de los que no están establecidos también fracasarán en derrocar a aquellos que están arraigados, cimentados en la verdad. Él dice, por eso necesitamos edificarnos continuamente, aprendiendo los unos a los otros continuamente, siempre amándonos y siempre viviendo las más grandes verdades del Evangelio juntos. Estos, los que han hecho esto, que han dado su vida para el servicio a otros, que han animado a otros en la iglesia, son los que van a permanecer. Yo sé que ustedes lo saben, que cuando lo hacen, se animan y su fe se hace más fuerte. ¿Y por qué este es el caso? Porque como lo vemos aquí, es como lo estableció el Señor. Tú te das cuenta que cuando sirves a los demás, los amas, te estás moviendo hacia la dirección correcta. Y estaba pensando acerca de esto. No es un accidente que el primer apóstata, a Caín, dijo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Podría ser que una de las principales razones de la apostasía de Caín fuera su negativa de cuidar a su propio hermano. Podría ser que una de las señales de identidad más claras de la apostasía es el no querer cuidar a su hermano, a su prójimo. Mira lo que dice Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Cómo lo hacemos? Mira el versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El apóstata no se va a congregar, no va a querer servir a otros. Nosotros lo que debemos de hacer es congregarnos, como dice este versículo 25, y más cuando veamos que aquel día se acerca. Espero que ninguno de nosotros pasemos la responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros. Yo entiendo que nuestra iglesia es grande y no puedes conocer a cada uno de los miembros, pero haz lo mejor de conocer a algunos y que estos te conozcan a ti. Y si hacemos eso, ¿qué crees que pasará? Es una iglesia grande, pero va a ser una iglesia que se cuida, que se aman los unos a los otros. A lo mejor vienes y traes grandes teologías y dones, pero si tú no te envuelves en cuidar a tus hermanos en Cristo que están en peligro, tú también estarás en peligro. Y vas a estar viviendo en desobediencia ante Dios. Mira lo que dice Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis esto que yo te digo. ¿Y qué es esto? Que se amen los unos a los otros. Hebreos 3:12. Mirar, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, día tras día, dice el Señor. Nosotros apreciamos el ánimo que nos dan, pero mañana también lo vamos a necesitar y pasado mañana también, día tras día, hasta que
llegue un nuevo día, lo vamos a necesitar. Y dice el resto del pasaje, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Cómo nos mantenemos firmes? Animándonos los unos a los otros, a permanecer fieles en la fe. La idea es que nos edificamos los unos a los otros con las verdades bíblicas. Pablo dice en Colosenses que la palabra de Dios debe de morar ricamente en nosotros. O en Efesios, a lo mejor recuerdas Efesios 5, ¿qué significa ser llenos del Espíritu? Hablando entre nosotros con salmos, himnos espirituales, alabando al Señor siempre, dando gracias por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se ve en la iglesia? ¿Cómo nos negamos los unos a los otros para servir a los demás? Pues sirviéndonos los unos a los otros. Mientras cantamos, si te das cuenta, estamos alabando, pero cuando escuchamos todas estas voces también nos animamos ver y escuchar a estos hermanos cantándole al Señor. Aun cuando tengas una mala voz, eso anima. Porque me anima, porque ya veo que mi voz no está tan mal como yo pensaba. Judas nos dice que la fundación de esa exhortación es la escritura. Eh, Va a ser infructuoso si tú edificas sobre algo que no es la Biblia. ¿Cómo nos mantenemos en la fe, animándonos los unos a los otros? Pero también aquí Judas sigue adelante y mira lo que dice, que también debemos de orar en el Espíritu Santo. Dice el versículo 20, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y la idea aquí es que constantemente lo estamos haciendo, constantemente estamos orando. Ahora la casa ya tiene el fundamento de los apóstoles. El Señor Jesucristo es la roca angular y cada creyente es una roca en la pared y cada uno debe de hacer su parte orando, orando en el Espíritu. Y básicamente lo que está diciendo es ora correctamente, ora como si estuvieras dirigido por la palabra de Dios. Cuando ores por ti, cuando ores por otros, no ores tus deseos o lo que quizá tu hermano desea. Ora el deseo del Espíritu Santo. Ora en el Espíritu Santo, en el Espíritu de lo que Él quiere. Judas 19 describió a los apóstatas. Ellos no tienen el Espíritu, no pueden orar de esta manera. Debemos de orar constantemente, pero no seamos como los fariseos. Esas oraciones no venían del corazón, simplemente buscaban deseos vanos. Tú debes de orar en espíritu y en verdad. Ora en el Espíritu Santo. Y la mejor forma de no caer en tus deseos personales es sigue la palabra de Dios. La mejor manera de hacerlo es orando de acuerdo a su voluntad. Habrá veces que cuando no sabemos qué orar, no entiendo bien qué quiere el Señor en esta situación particular. Romanos 8:26 nos lo dice. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué habemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, más que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros.
cómo debemos de orar de acuerdo a la voluntad del Señor, cómo debemos de orar todos de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto no es algo que tú buscas en una montaña y te inspiras, no, está en la palabra de Dios. Léela y ora de acuerdo a la voluntad de Dios. Habrá veces cuando no sabes qué orar exactamente, pero nuestro deseo es caminar en la voluntad de Dios. Debes de orar de acuerdo al Espíritu. Y esto es simple, simplemente abre tu Biblia y comienza a leerla y orar de acuerdo a lo que dice ahí. Y vamos a seguir su voluntad. Vamos a crucificar ahí nuestros deseos carnales. Lo que tú quieres, Señor, es lo que yo quiero. Mateo 6:9 dice, vosotros pues oraréis así. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No mi voluntad, Señor, sino la tuya. Yo tengo muchos deseos, pero Señor, dame tus anhelos, tus deseos. Infórmame, Señor. Salmo 39:23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Debes llorar esto para ti? Claro que sí. Ayúdame, Señora, a estar en tu voluntad. Pruébame, guíame. Pero ora de igual manera por los demás. Que el Señor escudriñe nuestros corazones. Por favor, disciplínenos, diríjanos, exhórtenos, manténganos en el buen camino. Y ora por mí, por los ancianos, por los líderes. Y yo voy a agradecer eso. Lo necesitamos. No porque yo esté aquí al frente, esto no significa que yo soy mejor que tú. No lo soy. Es simplemente el don que Dios me pide que yo use, pero necesito de tus oraciones. Todos necesitamos de tus oraciones. No debemos de ser negligentes en lo que Dios nos ha mandado claramente. Vamos a mantenernos en el amor de Dios, orando en el Espíritu. Y luego tenemos una tercera respuesta de cómo nos mantenemos en el amor de Dios. Y vamos a brincarnos un poquito. Mira lo que dice el versículo 21 al final, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 20, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y al final del versículo 21 dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ahora nosotros vamos a esperar la misericordia de Dios. Y esto va totalmente en contra de la apostasía. Recuerda las palabras de Pedro en segunda de Pedro 3:3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y luego aquí hay una pregunta. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está? Él no ha venido. Aquí estoy. Y mira, estoy tomando todos los placeres del mundo. Él dijo que iba a venir, que iba a haber juicio. Hace miles de años que lo dijo y yo no veo ninguna evidencia. Mira, yo sigo aquí, dice el apóstata. El apóstata se pregunta, ¿dónde está la promesa de su segunda venida? El apóstata va en contra de lo que el verdadero creyente cree. Él no ora en el espíritu el apóstata, pero el creyente sí. Y el creyente ora por la venida del Señor y el apóstata no cree que va a venir. Y mientras tanto llena sus deseos y sigue sus pasiones desordenadas y piensa solo acerca de él. Y él está suprimiendo su conciencia. Y él invita a otros y pone dudas. El Señor no va a venir. ¿Dónde está? Pero el creyente los anima a que esperen al Señor y que Él va a regresar, que pongan su mirada en Él. La iglesia tiene una respuesta muy clara para la apostasía como esta. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento?
Espera, el Señor va a venir con muchos de sus ángeles para ejecutar juicio y para convencer a todos aquellos que lo rechazaron, a todos aquellos inicuos. Ellos van a ver, ellos se van a dar cuenta que es verdad. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para contigo. No quiere que perezcas. El Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Él va a regresar. No, no le creas a los apóstatas y no acumules ira para ti. Ellos no entienden que el Señor no ha venido por su amor, su misericordia para aquellos que no se han arrepentido. Algún día va a regresar y va a juzgar. Y los cristianos nos animamos esperando ese regreso y nos animamos mostrando misericordia a aquellos que están perdidos, dice 2 Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo esto va a ser destruido, quemado. Esa es la ira que le espera a los no creyentes, pero para los creyentes es una señal de gloria, porque de acuerdo a su promesa, nosotros esperamos cielos nuevos y tierras nuevas, llenos de justicia para siempre, donde Él reinará. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El creyente verdadero espera esto y anima a los demás que están a su alrededor. Spurgeon decía, esperen que Cristo venga y cuando lo haga, vendrá con bendición inmerecida que mostrará la misericordia de Dios hacia nosotros. Esperen que cuando venga será para poner fin a nuestros conflictos. Esperen que cuando venga será para pisotear a Satanás bajo nuestros pies y para revelar y perfeccionar esa vida eterna que ya ha implantado dentro de nosotros. Amigos, no seas torpe para permitir que seas contaminado por esta corriente de pensamiento apóstata. Espera en el Señor. Nosotros miramos hacia arriba, miramos y esperamos los placeres de arriba. Nuestros placeres vienen del Señor. A lo mejor a veces te cansas y a lo mejor llega esa pregunta de los apóstatas, ¿dónde está Él? ¿Realmente va a regresar? Y a veces a lo mejor te cansas de esperar cuando llegan las dificultades, cuando llega el pecado. Pero, ¿sabes? ¿Has considerado que por la eternidad nunca te vas a cansar de tantos placeres celestiales que el Señor te dará, tantas bendiciones? Vale la pena esperar, porque tendremos una vida eterna. Esta vida simplemente es pasajera, es muy pequeña cuando la comparas con la eternidad. Dice 2 Corintios 4:16, por tanto no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día.
Y mira lo que dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nosotros miramos las cosas del cielo, no hacemos tesoros en la tierra, nosotros hacemos tesoros en el cielo. Así es como nosotros nos mantenemos en el amor de Dios. Y quizá a lo mejor te estás preguntando, ¿dónde está mi tesoro? ¿Dónde está mi bendición, mi placer? ¿Aquí en esta tierra? ¿Está en alguna cosa, en alguna persona? No, reside en el Señor Jesucristo. Los apóstatas buscan los placeres aquí, en esta tierra, pero el cristiano verdadero pone su mirada en el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo regrese, ahí tendrá la plenitud de sus bendiciones. Nosotros sabemos que solamente Jesucristo nos puede satisfacer y le recordamos a los demás que no hay nada en esta tierra que nos va a traer satisfacción. Solo Cristo Jesús, el Señor Jesucristo dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacar del pozo. Pero el Señor Jesucristo, quien beba de esta agua va a tener sed otra vez, pero quien beba del agua que yo le doy, nunca, nunca tendrá sed y correrá de su interior ríos de agua viva eternamente. ¿Quiénes son aquellos que esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo? Son aquellos que han probado esa agua viva. Dice el salmista, gustad y ver que es bueno Jehová. ¿Cómo me mantengo en su amor? Pues nos animamos, oramos en el Espíritu y esperamos por el regreso del Mesías. Una pregunta más para preguntar, ¿qué significa mantenernos en este amor? Bueno, regresando al versículo 21, dice, conservaos en el amor de Dios, y este es nuestro punto número 4, y está en medio porque es el punto central. En el versículo 1 nosotros leímos que debemos de guardarnos en Jesucristo. En el versículo 24 de Judas leímos aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha. Entonces en el versículo 1 somos guardados, en el 24 también nos dice que somos guardados. ¿Qué es esto del versículo 21? Thomas Schreiner escribe, quienes confían en Cristo permanecen en la fe gracias a la obra preservadora del Padre, pero la promesa de que Dios cumplirá con lo que es suyo no anula la responsabilidad de los creyentes de preservar en la fe. El Señor nos va a preservar, pero también es verdad de que los creyentes tienen que mantenerse en ese amor. Así es de que Judas representa bien aquí la tensión bíblica entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y si tú has encontrado la respuesta, no vengas a mí porque no te voy a creer. Aquí hay dos verdades que Dios ha puesto en las escrituras que son difíciles para nosotros mezclar. Nosotros confiamos lo que Dios hace. En una mano, los creyentes evitan la apostasía por la gracia de Dios y algún día vas a darte cuenta de eso, pero en la otra mano también habla de una responsabilidad humana. Esto no cancela nuestra responsabilidad de mantenernos en el camino adecuado. ¿Qué significa esto? Que te mantengas en el amor de Dios. Judas exhortaba a los creyentes a mantener su amor por Dios o estaba diciendo que debían mantenerse en el lugar donde experimentaban el amor de Dios por ellos. Probablemente no vale la pena discutir esto.
Primera de Juan 4:19 nos dice, nosotros amamos porque Él nos amó a nosotros. Tal vez entonces Judas quiso decir, no pierdas de vista el amor de Dios que tiene para ti, porque en este sitio donde tu propio corazón será animado, ahí, recuérdate cada día, ah, tanto como salga el sol, que Dios te ama, recuérdatelo. ¿No es esto lo que hacemos en la mesa del Señor? ¿No es esto lo que nos pide el Señor? Que recordemos al Señor Jesucristo y su amor. Es el amor de Dios que tenemos que recordarnos y eso nos anima. ¿Por qué buscaremos amor en otro lugar más? Nosotros nos mantenemos en los brazos amorosos del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Puedes ver su amor, puedes ver la plenitud de ese amor para ti. Si tú estás aquí, si tú estás aquí y no amas a Dios, tu corazón se va a derretir cuando te des cuenta que te ama. No hay mayor amor que su amor. Debemos de considerar que nunca vamos a estar satisfechos en ningún otro amor más que en el amor de Dios. ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Cómo podríamos mostrarle al Señor que le amamos? Ya lo leí algunas veces, pero mire lo que dice Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. ¿Cómo permanecemos en el amor de Dios? Lo hacemos mediante la obediencia a lo que Él nos ha pedido. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Porque nos lo ha dicho y Él nos lo ha dicho. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Debemos de considerar algunos mandamientos en esta mañana. Aquí hay un mandamiento claro. Todos ustedes deben de permanecer en la fe. Oren en el Espíritu Santo. No miren a la pantalla cuando hace cosas raras. No sé qué está pasando con esa pantalla. Otro mandamiento. Espera la venida del Señor. Esta es nuestra responsabilidad. Juan 21:15 dice en la restauración de Pedro, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él dijo, apacienta mis corderos. Y nuevamente le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, sabes que te amo. Y el Señor le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, ¿me amas? Y Pedro se entristeció porque se lo preguntó 3 veces. Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y el Señor le dio un mandamiento muy simple, apacienta mis ovejas. ¿Amas al Señor Jesucristo? Cuida sus ovejas. Ámense los unos a los otros. Eh, Recuerda el mandamiento más grande, amar al Señor con todo tu corazón, todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo. Hay que mantenerse en el amor del Señor y esperar ese regreso glorioso de nuestro Salvador cuando lo veamos cara a cara. Gracias, Señor, por su palabra. Yo oro que anime nuestro corazón en esta mañana. Vivimos en un mundo lleno de apostasía y quién sabe eh, cómo se tornará más oscuro, pero nos da tranquilidad saber que si nos mantenemos cerca de los hermanos, estaremos animándonos y estaremos manteniéndonos firmes hasta que lleguemos a los brazos de nuestro Salvador. Nosotros le esperamos ansiosamente. Señor, ayúdenos a esperar ese regreso. Oramos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.